Parque Temático Tierra Santa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrar a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ya estamos en el mes de diciembre, cerrando el año, un año muy complejo, un año disparada del dólar, un año de disparada de la inflación, muchos problemas financieros y bueno, y ahí viene el gran interrogante, ¿qué es lo que puede pasar, sobre todo desde el punto de vista financiero, en el 2019? Y bueno, por eso lo hemos convocado al licenciado Héctor Giuliano, es un especialista en finanzas públicas. Y bueno, ante todo, gracias por compartir esta mesa. Y la pregunta es lo siguiente, muchos dicen que después de la reunión del G20 aquí en la Argentina, la situación financiera de la Argentina ha cambiado por algún supuesto apoyo de los principales países del mundo, encabezado por Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el panorama financiero para el año próximo? Ante todo, gracias por la invitación. Bueno, lo decepciono. Yo no soy gurú, yo no puedo hacer ningún pronóstico. Yo analizo hechos y recogiendo el desafío del G20, en lo inmediato el panorama no cambia en absoluto. Más allá de las expectativas, digamos, seamos realistas. Este gobierno va a cumplir 3 años de gestión. Desde el momento que asume hasta la fecha, está vendiendo expectativas sin poder mostrar un mínimo resultado. Así que yo me baso en los hechos. Resultados adversos. O resultados adversos justamente en materia de inflación, déficit fiscal, tipo de cambio, etc. Ahora, ¿cómo veo entonces el cuadro de situación actual? Porque creo que estamos frente a un cuadro de situación artificial, sostenido sobre la base de un megapréstamo del Fondo Monetario que le permita al gobierno llegar a cumplir su mandato en el 2019 sin tener que entrar en una reestructuración violenta de deuda, es decir, en otro megacanje. Yo creo que la función que ha cumplido y cumple este megapréstamo del Fondo es darle sobrevida financiera y política al gobierno para que el gobierno no entre en default, es decir, no interrumpa el flujo de pago de servicios a los acreedores, y diferir para el año que viene, para el 2020. Para el gobierno que sea electo en el 2019, encarar una reestructuración inexorable de deuda. ¿Usted cree que vamos a una reestructuración de deuda sí o sí? Bueno, ¿Más tarde o más temprano? A ver, ¿qué llamamos a esto? Primero, de hecho un préstamo puente es un aguantadero, es una forma de soportar una situación de default. Caso contrario, la Argentina estaría en cesación de pagos formal. Ahora, esto tendría que reestructurarse pateando, dando aire. El sentido de las reestructuraciones de los megacanjes es ampliar el perfil de vencimiento, es decir, patear los compromisos más adelante, ¿no? Pero nos encontramos con la inversa. El gobierno, en lugar de estarlo dilatando, lo está acercando. La bomba del EVAC, tantas veces expuesta, tenía que ser transferida al Tesoro en letras y en bonos de más largo plazo. Pero ahora nos encontramos que 700.000 millones de pesos de LEVAC, porque ahora ya las LEVAC están casi agotadas, quedan 71.000 millones, han sido convertidas en LELIC, que son LEVAC a 7 días, o sea, a menor plazo, y pagan más tasa de interés, el 60%. Eso es empeorar el perfil de vencimiento, porque esta crisis que está... Claro, pero el gobierno dice, no, como las LELIC son con los bancos, yo voy pedaleando y pateando y no es el público que se me puede ir. Lo tienen los bancos y yo con los bancos arreglo y lo tengo ahí en los encajes. Exacto. Esa sería la garantía de haber pactado con los bancos locales. Bueno, una garantía con un costo enorme. Primero porque las tasas son elevadas, después porque el gobierno permite que esas LELIC integren los encajes bancarios y eso es dinamita,
porque estamos empapelando los encajes bancarios y ante una eventual corrida, ante una eventual crisis bancaria, no hay billetes, no vamos a sino tener otra clase de papelitos. Claro, que tenemos bancos empapelados. Siempre señalo que según el tipo de bancos, entre el 20 y el 30% de la cartera de los bancos está integrado por títulos públicos y en su mayoría estas letras de cortísimo plazo. Quiere decir que el gobierno se mueve con un parámetro de liquidez mínimo desde el punto de vista de maniobra. Entonces el gobierno está bajo una situación perfectamente extorsiva de bancos que tienen la llave de que si no me aumentas la tasa de interés, me voy al dólar. Ahora, la si tasa me de voy al interés dólar, estuvo bajando. Sí, a ver, si yo subo a 10 y después lo bajo a 8, pero lo tenía antes a 4, en realidad lo aumenté, nada más que di la imagen distinta. Es decir, las tasas de interés efectivamente, las de las LELIQ llegaron a 73, 74, bajaron a 60, ahora se exhiben con mérito a 62, 61, pero en marzo estaban al 27. Lo mismo, por eso hay que ver cómo se plantean estas cuestiones, porque estamos manejando parámetros destructivos para la economía productiva argentina, porque 60% o 70% son tasas igualmente destructivas para toda actividad económica. Entonces acá yo insisto que el problema de fondo es la gran transferencia de rentabilidad, de ganancias que está ocurriendo intersectorial. Fíjese lo siguiente, no es casual que en un país donde se está dando récord de pobreza, desempleo, recesión, etcétera, el sector que está obteniendo márgenes de ganancia y márgenes de ganancia récord sea justamente el sector financiero bancario. No es casual, porque estamos hablando de tasas del 60, 70%. Entonces los bancos tienen para mí esta clave extorsiva, que ya la tenían desde la época kirchnerista, pero que se ha potenciado. O me das más tasa o me voy al dólar. Si me voy al dólar, sube la cotización del dólar, se dispara el valor del dólar, se traslada a los precios y tenemos más inflación. Paralelamente, merman las reservas del Banco Central, con lo cual el Banco Central queda al descubierto. O sea, es una situación perfectamente maniatada. Pero ahora, ¿por qué desde distintos sectores, inclusive la titular del FMI dijo, el año que viene la Argentina empieza a recuperarse? Bueno, primero y principal, un gobierno que cumple 3 años de vender expectativas, que no se le ha cumplido ninguna y como usted bien observaba, se le han cumplido a la inversa, que pretende seguir vendiendo expectativas hasta el año que viene y con buen viento, signos de recuperación a partir del segundo trimestre del año que viene. Es decir, estamos hablando de cuando terminemos el gobierno, va a haber signos de recuperación. Perdón por la expresión, también hay pero muchos me parece... que cuestionan eso porque dicen al ser un año electoral, se agrega electoral presidencial, se agrega la incertidumbre de las elecciones y ese también es un factor de freno de la economía. Yo creo que un balance financiero político es este. El 2018 tenía que ser un año de trabajo sucio, de medidas duras, de ajuste, porque el año 19 era un año electoral y se aflojaba. Algo no funcionó bien porque en marzo hubo que dar un vuelco de tuerca muy fuerte y ahí directamente el pedido de auxilio al Fondo Monetario fue rompas el vidrio de emergencia y una intervención directa de las cuentas fiscales por el Fondo Monetario. Es decir, creo que lo hemos hablado, el acuerdo, el memorándum de entendimiento obliga al Banco Central y al Ministerio de Economía a informar diariamente de valores tales como tipo de interés, informar al fondo. Sí, o sea, a la misión del fondo. Y el fondo tiene sobre esa evaluación la calificación argentina. Así que estas tasas de interés, este desmanejo financiero no ocurre a pesar de, sino ocurre en función de este acuerdo. Entonces, los desembolsos del fondo, 15.000 millones en junio, 5.600 o 5.700 ahora, y lo que estaría por venir ahora en pocos días, 7.600, la pregunta es, ¿qué destino tuvieron?
Porque hasta ahora de las cuentas fiscales, tanto del Tesoro como del Banco Central, a mí no me surge claramente cuál ha sido el destino de los fondos. Bueno, gran parte de esos fondos se han ido en el pago de distintas deudas. Sí. Por eso también digo, subieron las reservas y después volvieron a bajar. Claro, se supone que lo que ha estado haciendo es conversión de acreedores, novación de deuda, que está habiendo un fuerte traspaso porque el gobierno, el Fondo Monetario en definitiva lo que hace es cubrirle los vencimientos como un préstamo puente que yo transitoriamente te tomo los bonos para después recuperarlo. No por nada la finalidad última del fondo, ¿cuál es? Que retorne la confianza para que la Argentina pueda volver al mercado internacional de capitales a tomar más. Es decir, una atención. Y eso, para mí, con la baja de riesgo país, de la sobretasa de riesgo país, con el alza, perdón, de la sobretasa de riesgo país, para mí es un signo de que el país inexorablemente va a tener que ir a un nuevo megacanje. Que se pueda diferir o no, ¿cuánto? Eso es un interrogante que yo no lo puedo decir. Licenciado, muchas gracias por esta conversación. Bueno, esto ha sido el diagnóstico, el análisis del diagnóstico de la situación de la Argentina después de esta reunión del G20. Para Giuliano la situación no ha variado y establece lógicamente una alerta muy grande sobre el devenir del año 2019. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Parque temático Tierra Santa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.